El gran engaño global y final. Primera parte. Hola amigos, hoy traemos otro tema bastante delicado. Para los que ven a Jesús de Nazaret a través de los ojos de los dogmas, teologías y tradiciones cristianas demasiado humanas, lo que a continuación podrán escuchar les podrá parecer una novela de ciencia ficción. Pero les aseguramos que la realidad del universo del Padre no se reduce a unos dogmas ni a unas tradiciones. Sin más dilación, entremos en la temática. Abróchense a su alma. Y solo pedimos que escuchen con el espíritu que son. El espíritu escucha mejor que una razón enclaustrada a ideas e ideologías. Y traduce mucho mejor las emociones del ser. Veamos. Introducción. El mal, la maldad, la malignidad que respira la humanidad, ¿de dónde surge? ¿Es la criatura humana mala por naturaleza? ¿Qué otras criaturas terrenales pudieran asemejarse a la capacidad humana de exterminarse a sí misma? ¿Se imaginan una extinción de ballenas o murciélagos causada por ellos mismos y que, a su vez, arrastraran en sus batallas a miles de otras especies por mar, cielo y tierra? Aunque no venga a cuento en el día de hoy, permítanos proponerles un organismo en la frontera entre lo vivo y lo inerte que sí pudiera exterminar a las distintas especies que pueblan el mundo: los virus. No nos vamos a extender en esta metáfora de los virus como analogía del mal, pues aunque llama la atención algo como el hecho de que ni siquiera hay consenso científico para declarar los seres vivos o simples máquinas de matar, también lo cierto es que muchos tipos de virus son necesarios para el desarrollo de la vida. No serían patógenos, sino más bien potenciadores de la vida y su desarrollo. ¿Es el mal humano una enfermedad? ¿Por qué unos humanos se comportan como virus mortales y otros potencian la vida? ¿Cómo empezó todo? Veamos. El jardín del Edén. El libro del Génesis nos va a servir de guía turística en este viaje hacia la comprensión del origen del mal. Aclaramos y repetimos, lo que van a leer o escuchar no es un cuento de ciencia ficción, pero pueden tomarlo como tal, pues la idea que pretendemos con este artículo guión y su vídeo correspondiente no es alterar la comprensión y significado de la vida, de Dios, de los misterios de la creación que puedan ustedes tener, sino mostrar otro abanico, expandir, amplificar, por decirlo de una manera humanamente comprensible, sus tradiciones y creencias. Ampliar, no sustituir, entre otras cosas porque entendemos, y nos pasa a nosotros, y lo tenemos como regla de aprendizaje, que el conocimiento jamás puede imponerse, sino debe florecer en cada mente, en cada ente, en cada ser, y damos fe que siempre florece en el momento adecuado. Los conocimientos que se imponen suelen traer consecuencias nocivas para el organismo que lo sufre, porque, entre otras cosas, no hay un conocimiento estático en el universo y hay 1000 caminos para llegar a él. La gravedad, por ejemplo, la pueden matematizar, pero cualquier hijo de vecino sabe lo que es ante el primer tropiezo y caída. En el universo, como suelen decir, solo hay una constante: el cambio, el movimiento. A las fronteras de ese cambio solemos decirle o entenderlo como reposo. Lo que podemos entender por leyes del universo van cambiando a medida que el universo se va transformando. Pero para llegar a la esencia del universo, primero debemos llegar a la esencia de quien lo piensa, de quien, con su conciencia, ayuda a transformarlo. Aclarado este punto, ahora sí, penetremos en el jardín del Edén. ¿Quién era el Dios del Génesis? ¿O dioses? ¿Qué problema había con el árbol de la ciencia del bien y del mal?
¿Qué nos quiere decir el relato en sí mismo de la creación del mundo? ¿Qué pinta la luz en todo esto? ¿Y la serpiente? ¿Qué o quién podría ser la serpiente? ¿Quién pudo haber escrito, más allá de la atribución dada a Moisés, los libros del Génesis? Y, sobre todo, ¿por qué? Insistimos, ¿qué quería mostrar ese relato? El enviado, conocido como Jesús de Nazaret, el gran maestro llegado de las estrellas, lo dejó claro, sin oponerse directamente a la tradición judía, donde nació por causas muy concretas que hoy no expondremos, tradición a la que no vino a oponerse, sino a trascenderla. Jesús, decimos, lo dejó claro, cuando explicaba a aquellos oyentes destinados a transmitir su mensaje a los hijos de los hombres, a las generaciones futuras, que, si le conociesen a Él, conocerían al Dios que lo envió, al Padre. ¿Qué tiene que ver esta afirmación de Jesús con los libros del Génesis? Jesús, su reino, se saben, parte de Dios porque ya en su evolución conocen el origen de la materia y sus elementos, conocidos y no conocidos por el hombre, como el conocimiento del poder creador que humanamente se denomina ADN. También conoce el otro estadio del ser, la energía, sus fuentes, usos y potestades. Por último, también han llegado al descubrimiento de la conciencia última, el árbol de la vida, el conocimiento, Dios mismo. La vida en la tierra fue sembrada a través de una panspermia dirigida, no azarosa. Y la conciencia, como dijimos en un episodio anterior, fue inoculada. Mejor sería decir permitida, permeada en aquel primate elegido a través de una alteración genética. ¿Qué fin tenía? Las conciencias del universo, la conciencia del poder creador que emana de la conciencia no es un fruto azaroso, sino emana de la conciencia primigenia del Padre. El Padre lo impregna todo. Las conciencias creadas por Él o a través de Él somos, como hemos dicho en otro momento, fractales de Dios. Usamos el término Dios, pero señalamos que ningún lenguaje natural puede describir a Dios, solo nombrarlo. El lenguaje natural fue diseñado para que las conciencias llegasen a la noción, al concepto de Dios, pero no para conocerlo. Más bien, el lenguaje natural fue codificado para que el hombre pudiera encontrarse a sí mismo en la conciencia que es, antes de intentar conocer a Dios. El camino hacia el conocimiento de Dios es más parecido al lenguaje de la ciencia, pero también con las precisiones necesarias. Dios lo engloba todo y a todos, pero no todos aceptan los caminos hacia Él. Esta es la libertad de ser, origen del mal y de todos los malignos que puedan imaginar o conocer. La libertad mal usada, mal enfocada, es un camino hacia infiernos de todo tipo. El ser humano aprendió muy bien a distorsionar la libertad de ser. Lo importante a retener para comprender lo que queremos dar a conocer es que aquel Génesis no trata del relato de un Dios único y todopoderoso, aparte de iracundo, creando al hombre al estilo diseñado por las distintas tradiciones religiosas del desierto, sino es el relato de un experimento, la siembra de la conciencia en aquel primate elegido para tal fin. Una siembra realizada por otras conciencias cósmicas, no por la fuente. ¿Y qué es de la vida del Dios de Jesús? Sí, Jesús creía en su Dios, nuestro Dios, en el Padre, aquella fuente que dio origen a, podríamos decir, su estirpe, el reino de los cielos, el reino de los hijos de los hombres. No pretendemos que crean en lo que estamos informando, pues, como dijimos, el conocimiento no se impone, pero sí les convocamos y convidamos a que sigan las enseñanzas de Jesús desde su corazón, desde su propia conciencia creadora y no a través de la tradición. ¿Por qué? Veamos qué sucedió con el experimento humano.
La infiltración, los reyes de la tierra. La historia del jardín del Edén, del paraíso perdido, es la historia de un experimento y de la lucha entre distintas conciencias cósmicas para hacer fallar ese experimento. Las huestes del Padre, del Dios de Jesús, inocularon la conciencia en una cepa de aquel primate elegido para que fuese desarrollando su capacidad creadora, que es la principal característica de las conciencias, su capacidad de crear y modificar lo que llaman realidad, incluida la de Dios mismo y el universo. Dios, el Dios de Jesús, de su reino, el Padre viviente, así lo entiende el reino del enviado, no creó las conciencias por divertimento, para jugar, porque se sentía solo, aburrido, sino para expandirse, crecer, porque la única ley del universo, de la realidad, de eso que podemos llamar realidad, es el cambio, y este llega a todo y a todos, incluido la fuente primigenia. La intención primaria del universo es el cambio, el movimiento. Lo inmutable pertenece al camino hacia Dios, pero no es Dios ni es conocimiento. En cierta medida es donde descansa el mal. Fue aquella siembra humana el origen de la conciencia, que no de la vida en ese planeta azul. Por cierto, un planeta que no es más que un reservorio de posibilidades de materia viviente del universo. Un planeta entre millones de millones. Sí, la vida es lo más común del universo, pero lo más escurridizo para las mentes que se alimentan primordialmente de los lenguajes naturales. Sobre todo para esas mentes si son infectadas por el mal. Pero ya llegaremos a ello. Lo importante para entender en su justa medida este apartado es que se entienda que aquella conciencia humana primigenia, aquella cepa del Padre, creada por conciencias cósmicas a semejanza suya, no fue un acto propiamente de engaño sobre el ser humano, sino la contaminación del ADN humano por fuerzas y conciencias cósmicas ajenas y enemigas del reino del Padre. La manzana, muy poéticamente, es esa alteración. La desobediencia a Dios no es propiamente una desobediencia, sino la imposibilidad de aquel primate modificado de reconocer una cepa distinta a la suya. Hubo dos caminos para esta modificación y la inoculación del mal en el ser humano. Por un lado, se modificó el ADN de otro primate, con el que el primate humano elegido podía tener progenitura viable. Por otro lado, como dijimos, a Eva se le modificó también su genética. La manzana, la bendita manzana, refleja esa modificación. El ser humano de esta última humanidad, el que provino de aquella cepa del Padre viviente que fue infectado indirectamente con el virus del mal, por medio del cual el hombre sucumbiría a miedo de todo tipo y le impediría el desarrollo de su conciencia de una manera plena, se convirtió en esclavo del mal. Nacía la historia de la esclavitud, la historia de los reyes, la historia de la esclavitud de unos hombres sobre otros. Nacía propiamente la historia humana. Una mente humana anclada a los miedos que engendra la esclavitud, no puede desarrollar su capacidad creadora en plenitud. Pero además, gracias al mundo de las creencias, el mal encontró la forma de duplicarse más allá de la genética. Las creencias impiden el desarrollo de las conciencias. De esto y más hablaremos en la segunda parte. Si les resuena lo que decimos, no duden en acompañarnos. No son tiempos para seguir replicando creencias fallidas, sino para que cada quien encuentre la conciencia que es. A eso vino el Maestro Jesús hace 2000 años, a enseñarnos el camino hacia ella, y regresa en estos tiempos de cambios a por la cosecha, aquella cepa creada a semejanza de conciencias cósmicas hermanas.